sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Oh, llueve, ven, llueve sobre mí. Buenas tardes, bienvenidos a su programa preferido Cubriendo con Bendición. Les habla el pastor Eduardo Pérez. Ya estamos listos y preparados para enviar una palabra de bendición para todo el mundo entero. Un saludo para todos nuestros amigos que nos acompañan en diferentes partes de la tierra. Hoy quiero enviar un saludo muy especial a mi amigo, hermano, el apóstol Norman Parrish, que está por ahí sintonizando hoy en esta tarde este bello canal, vocem.tv. También a mi amado y amigo y pastor de esta congregación, también de este pastor Eduardo Pérez, que es el apóstol Antonio Zuno, que se encuentra por allá en el extremo oeste, parece ser, de este territorio, que es en Alemania. Le enviamos un saludo hasta Alemania y Francia, donde se encuentra ahorita implantando algunas obras de que el Señor le ha mandado a hacer por allá, unas tareas. Le enviamos un saludo al pastor Antonio. Así es que, mis amados hermanos que ahorita nos sintonizan en diferentes partes de la tierra, quiero decirles que hoy esté listo, porque hoy tenemos algo muy especial que hablarle. Tenemos un mensaje muy importante que entregarle a su corazón, y pedimos que hoy esté con una convicción de que el Espíritu Santo va a hacer algo extraordinario sobre su vida, sobre su familia y sobre todas aquellas personas que le rodean. Así es que en esta tarde, amados que nos sintonizan en México, les enviamos un abrazo, y a todo el mundo entero. Bueno, y como es de costumbre, todos los días tenemos invitados hoy en esta tarde, sin excluir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que siempre están aquí en el programa acompañándonos para enviar una palabra de bendición para todo el mundo entero. Y hoy mi esposa no puede acompañarnos, pero está la profeta Nidia con nosotros. ¿Cómo está, Nidia, hoy en esta tarde? Muy bien, pastor, muy contenta, muy agradecida con el Señor por un día más que nos otorga. Un gran saludo y un gran abrazo a todos nuestros hermanos que se han conectado en este momento, y simplemente estamos expectantes a lo que el Señor tenga para este día. Bueno, yo creo que Nidia había estado ausente algunas semanas de aquí del programa televisivo, y la verdad, una vez que te ausentas, sí, a mí, Nidia, me ha sucedido que cuando no estamos, por ejemplo, 3 o 4 días compartiendo al aire a nuestros amigos que nos sintonizan, hablarle a una cámara no es lo mismo que hablarle a una multitud de personas. La verdad, ahí nos sintonizan muchas personas que están a través de las cámaras, detrás de las cámaras, pero a veces ya es difícil, ¿verdad?, compartirle a nuestros hermanos que hoy nos sintonizan, pero
sé que Dios tiene algo preparado. Amén. ¿Tú cómo ves? Yo estoy completamente de acuerdo con usted, sé que el Señor tiene algo para este día, simplemente está en que cada uno de nosotros nos dispongamos. En el momento en que cada uno de nosotros nos disponemos, el Señor está listo para actuar. Bueno, Nidia estuvo unas semanas fuera de aquí, de este sector, preparándose. Yo creo que Dios tiene planes extraordinarios también para su vida y sé que también para los de usted. Y precisamente ayer estábamos aquí compartiendo un tema muy, pero muy interesante sobre una nueva generación, Nidia, que Dios está levantando. Sí. Es una nueva generación que la iglesia tiene que empezar a conocerla. La iglesia tiene que empezar a conocerla. Yo ayer le decía a la congregación, nosotros los que ya tenemos tiempo, que tenemos estructuras, que tenemos paradigmas, que tenemos ideologías, tenemos que empezar a poner los ojos, escuche muy bien, en una nueva generación que va a surgir y que ya está surgiendo. Amén. Es una nueva generación que tiene un propósito y que tiene una visión y que tiene un destino. Fíjense lo que les digo, que tiene que tiene destino y que tiene propósito. Esa es la nueva generación que hoy va a emerger. Es una generación que no va a poner los ojos, escuche bien, en las cuestiones humanas. Los ojos van a estar puestos solamente en el Dios Todopoderoso. Amén. Ellos esa nueva generación, ayer le compartía yo a la iglesia, su único enfoque, fíjate lo que te voy a decir, su único enfoque va a ser que nada se pierda. Que nada se pierda. Ese va a ser el único enfoque, porque hemos llegado a la culminación, escucha bien, de la 12ª generación de la dispersión de la iglesia. Ojo con lo que te voy a decir, te voy a dar una cita muy interesante, que viene en el libro de San Juan, capítulo 6, y si empezamos a leer desde el verso número 1, Nidia, si me puedes acompañar en la lectura en delante, y vamos a marcar unos puntos bien importantes aquí, fíjense. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Sigue? Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Vamos a poner un punto ahí, y vamos a estudiar, y quiero que, por favor, si usted por ahí que nos está sintonizando a través de vocen.tv, y quiere interactuar con nosotros, ella va a estar aquí en la computadora. Sí. Y ya por ahí están algunas hermanas interactuando con ella, entonces puede hacerlo, pero quiero que quede bien claro esto, mire. Veamos que viene un muchacho con 5 panes y 2 peces. Ese era el muchacho aquel, era el que traía, o el joven, vamos a ponerlo con estas palabras, era el que tenía la fe en su espíritu, vamos a decirlo en estas palabras, para que Jesús multiplicase todo aquel alimento que el niño tenía y lo convirtiese en miles y miles de peces juntamente con panes para alimentar a una multitud que dice que eran como 5,000 varones. Ahora, yo le digo una cosa, ¿cuántos en realidad serían? ¿Cuántos en realidad serían los que ahí estaban? La Biblia no redacta en un número específico, dice cómo, pero es un aproximado, no quiere decir que hayan sido y que esté enfocado en que hayan sido 5,000 varones. Ahora, obviamente no está contando ni a mujeres y no está contando tampoco a niños. Ahora, fíjense algo bien interesante. Yo ayer compartía que el pueblo de Israel estuvo cautivo en la tierra de Egipto 430 años, dice la Escritura en el libro del Éxodo.
Y dice la palabra de Dios que después de ahí el pueblo de Israel sale a la tierra prometida, donde Dios los introduce 40 años, fíjense, número 40, a un juicio en el desierto por la rebeldía del pueblo. Entonces vamos a verlo en años. 430 más 40 son 470 años que el pueblo de Israel estuvo perdido. Estuvo perdido sin Dios, vamos a ponerlo así, porque en un sentido literal el pueblo de Israel siempre, desde que cayó en cautiverio egipcio hasta que fue por mano de Moisés sacado del cautiverio y trasladado a la tierra prometida, fueron 430 años más 40 que estuvo perdido en el desierto, son 470. Pero quiero decirle algo, después de ello, ellos entran a la tierra prometida, Nidia. Después de esos 470 años, después de esos 470 entran a la tierra prometida, pero ahí no, ellos toman posesión de la tierra, pero ellos tuvieron que luchar para poder ellos adquirir la promesa. Sí. Porque el Señor les dijo, van a entrar a la tierra y tienen que echar fuera a los enemigos que la están ocupando. Entonces, la Biblia no redacta esto, pero yo le voy a poner algo, mi hermano, y bueno, dígalo que lo dijo alguna persona que no tiene conocimiento, pero fueron 10 años más que el pueblo de Israel peleó por adquirir la promesa que Dios les había marcado para ellos, para poder tomar posesión completamente de la tierra hasta que fueron erradicados los enemigos que la habitaban. Entonces, en un sentido, vemos que fueron 480 años que el pueblo de Israel tardó en poder tomar posesión de la tierra, y que esa generación que entró a la tierra prometida, entonces fuese una nueva generación con un nuevo propósito, con un nuevo destino y con una nueva visión. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que hoy estamos leyendo de los panes y de los peces? Tiene mucho simbolismo, le voy a decir por qué. Porque si usted analiza, dice que había como 5,000. Sí. 5,000 varones, ¿cómo? No dice el número completo. Pero dice la Escritura que cuando, creo que eso lo redacta en el libro de Mateo, en el capítulo 18, verso número 20, si no me equivoco, cuando Jesús le dijo a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7. ¿Sí? Es 21. 21, fíjate lo que dice. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Entonces, vamos a ponerlo así. Las multiplicaciones del Señor son muy diferentes a las nuestras. Son 70 veces más que las multiplicaciones que nosotros normalmente hacemos aquí en la tierra. Entonces, si son 70 veces 7, y la Biblia dice que en el libro de Marcos capítulo 4, verso número 20, nos enseña al 30, al 60 y al 100 por 1 también. Entonces, hablando del 100 por 1 en el sentido de multiplicación. Yo le voy a dar una cuestión muy personal, y no quiero que lo saqué de algún libro, muy personal. Yo pienso que la multiplicación que el Señor hizo con los peces y con los panes fue multiplicar cada uno al 100 por 1. En otras palabras, fueron 5 panes multiplicados al 100 por 1. Al 100 por 1, que llegó al número de 700, pero cada pan. Entre 5 son 3,500 panes. Igualmente los 2 peces, 700 cada pez, entonces son 1,400 peces. Sumando todo, suman 4,900. 4,900 piezas entre peces y panes. O sea, este es un número que se está poniendo solamente por decirlo, 4,900. Eran como 5,000 varones. Como 5,000 varones. Ahora, quiero decirles algo. Dios nunca te va a dar nada para que se pierda. Porque dice que sobró. Sí. Comieron y se saciaron y aún sobró. Entonces Dios no te va a dar a ti para que sobre, sino que Dios dio la medida correcta a la gente que estaba en ese lugar. Y déjame decirte cuánta gente estaba en ese lugar. Había 4,400
420 personas. Ay, como si yo hubiera estado ahí, ¿no, hermano? Dice en el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. Entonces, ¿cuánto recogieron? Dice, en el siguiente recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Fíjense, 12 cestas de pedazos. Yo les digo algo, el Señor en ningún momento les dio de sobra, ni les dio de más. El Señor marcó todo de una manera muy correcta, porque lo que en sí viene ahí sobrando, lo que quería enseñarle a los discípulos es que ellos entendiesen que las generaciones que estaban perdidas hasta ese momento, el propósito de la iglesia era recuperar lo que estaba esparcido o lo que estaba sobrado. En otras palabras, había en cada cesta, así me lo puso el Señor en mi corazón, cabían 40 panes, porque fue lo que sobró. 40 panes. En cada cesta, eran 12 cestas de 40 panes, suman 480 piezas, que fue lo que sobró. Los 480 piezas que sobró es el periodo del tiempo que marca 12 generaciones, que nos está hablando el término del juicio de las personas que no conocieron a Dios. Cuando excluyeron a Dios, cuando los sacaron completamente en el sacerdocio en el tiempo de Jesús, aún en ese tiempo a Dios lo habían excluido completamente. Por eso la 12ª generación, termina la 12ª generación. En el caso, por ejemplo, hablando de las generaciones, en el caso, por ejemplo, de los hijos de Israel, en los hijos de Israel, José era el 11º. Sí. El 12º vino siendo Benjamín. Entonces ahí se cierra el ciclo de la 12ª generación y empieza una nueva generación. Entonces, cuando habla de 12 cestas con 40 panes, cada cesta habla de 480. Entonces, fíjate lo que les dijo a los discípulos, para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. La generación nuestra, escucha bien, mi hermano, y esta es una palabra bien interesante. La generación nuestra que se ha levantado hasta el día de hoy, hemos estado desperdiciando, la verdad, lo que en realidad le pertenece al Señor. Nosotros hemos sido personas tan almáticas y tan humanísticas, Nidia. Sí. Tan almáticas y tan humanísticas que hemos desaprovechado lo que le pertenece a Dios. Y yo veo ahí que lo que Jesús le estaba diciendo a los apóstoles o a los discípulos de aquel tiempo, que fueran a recoger lo que había sobrado para que lo juntasen y lo trajesen en canastas, nos está hablando de una nueva generación que se va a levantar en este tiempo, que ellos no van a desaprovechar nada y no van a dejar que nadie se pierda. Por ejemplo, hoy en este tiempo, si tú analizas en el caso, por ejemplo, de Esteban, por ejemplo, nosotros vemos que aquel hombre aún siendo apedreado, aún siendo enjuiciado, nunca profirió una palabra de maldición contra las personas que lo estaban ejecutando en ese momento, sino que dijo, Señor, ¿qué fue lo que dijo Esteban? Que los perdonara. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, Esteban aún no profirió juicio contra esas personas, porque la generación de Esteban es una generación que va a estar enfocada normalmente en aquellas personas que no van a perder absolutamente nada. ¿Tú cómo ves esto, Nidia? Yo creo que la nueva generación que el Señor quiere levantar en este tiempo es una generación que tenga realmente su enfoque en lo que son las cosas del Espíritu. Ahorita quizás en este tiempo se están levantando o se ha levantado una generación donde se están rigiendo o se están dirigiendo por cuestión de la carne, cuestión emocional, almática. Pero a lo que yo entiendo que usted está hablando es que esto que se acaba de leer en cuestión de los panes y de los peces está marcando algo, está marcando el nuevo comienzo de una generación
las cuales sus intereses simplemente iban a ser los negocios del Padre. Eso es a lo que usted se refiere. Así es. O sea, enfocado únicamente en esa nueva generación que se va a ir a buscar lo que está, porque fíjate, es el término, son 12 generaciones que terminan de un periodo de tiempo que no conocieron a Dios. ¿Sabes una cosa? Hoy nosotros estamos profiriendo conocer a Dios, pero en realidad no lo conocemos. Las generaciones de hoy, de este día, de nosotros, los pastores, proferimos conocer a Dios, pero no lo conocemos completamente. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque no es Él. Ajá. Fíjate, escucha bien esto, nuestro enfoque no es Dios, nuestro enfoque son nuestras propias ideologías. Nuestro enfoque, el enfoque nuestro ahorita es nuestro propio egocentrismo, sí. No es Dios. Por ejemplo, el Señor mandó y dijo, vayan y recojan todo y que no se pierda nada, que no se pierda nada. Hoy en este tiempo se nos olvida que las almas son del Señor. Sí. Se nos olvida eso, que las almas son del Señor, y a nosotros no nos interesa en lo más mínimo una alma. Nos interesa, la verdad, vernos bien en la televisión. Nos interesa tener un templo bonito. Nos interesa engrandecernos o que nos pongan like en el Facebook. Comenta Damián Enríquez, dice, otro ejemplo de lo que habla el pastor es Samuel. No dejaba caer palabra al suelo. Wow, tremendo. Ni una palabra, no había nada que se perdiera. Esa es una nueva generación que Dios va a levantar. Una nueva generación que va a estar enfocada única y exclusivamente en fíjate, las 12 cestas de los 40 panes, yo le estoy poniendo 40, perdón que le diga esto, mi hermano, posiblemente eran 50, 60, 70, 80, 100, no sé cuántos podrían caber en la cesta. Yo le estoy poniendo 40 panes por cada cesta, que significan 480, sí. Que marca el término de la 12ª generación. Esos son 12 generaciones, es el ciclo de la 12ª generación que no conocieron a Dios, que no tuvieron contacto con Dios, que no tienen ninguna, ¿cómo pueden encontrar la palabra? Que no tenemos ninguna conciencia de lo que Dios está pidiendo, sino que nosotros nos hemos enfocado en engrandecernos nosotros mismos, y yo me cuento entre ellos, escucha, yo me cuento entre ellos, no te estoy contando a ti, me estoy contando yo también, donde nuestro egocentrismo nos ha ganado, donde nuestras ideologías nos han ganado, y hemos nosotros dejado perder lo que Dios quiere que nosotros recojamos, porque Él nos mandó a recoger. Ese es el trabajo, nos mandó a recoger, porque es el término. Pero el muchacho aquel que llevó los 12 peces, digo, los 2 peces y los 5 panes, ese muchacho ese jovencito era el que tenía la capacidad de fe que no tenían los discípulos, para poder entender lo que Dios quería hacer, con lo que Jesús quería hacer en ese momento, a través del milagro de los panes y de los peces. ¿Le creyó? Y le creyó completamente, algo que los discípulos no podían comprender ni entender en ese momento, lo que el Señor quería decirles sobre el milagro de los panes y de los peces. Ahora, volviendo al tema de lo que hoy estamos viendo en cuestión de iglesia, en cuestión de una generación que hemos proferido conocer a Dios, pero la verdad es que no tenemos ni siquiera una conciencia de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sabes una cosa, mi hermano? La salvación hoy dentro de la iglesia es tabú, aunque tú no lo creas. Dentro de la iglesia, escucha, dentro de la iglesia existe un pecado sorprendente. Dentro de la iglesia nosotros predicamos y la gente escucha, pero ni siquiera se convence del pecado. Uh-huh. Pero esa nueva generación que se va a levantar va a tener una capacidad de hablar tan poderosamente como hablaba Juan el Bautista. Cuando la gente escuchaba la palabra a través de Juan, salían todos arrepentidos a bautizarse con Juan al Jordán, porque tenían un temor que Dios estaba poniendo en el corazón de ellos del pecado que estaban haciendo. Hoy nosotros, en esta generación, no nos interesa juntar lo que sobró. Que se pierda el pan, ¿se acabó qué? No es mío. Que se pierda, sacó ese pan, no sé de dónde provenga. Y nosotros, con que nosotros tengamos más
perdón que le diga, mi hermano, porque esto va para todos y me incluyo. Con que tengamos más deditos en el Facebook, entre más deditos tengamos en el Facebook, más reconocidos vamos a ser. Perdone que le diga esto, mi hermano, normalmente no ataco a nadie. Entre más estos deditos tengamos, más reconocidos vamos a ser. Y no me interesan los que se pierden, me interesa mi ego, mi yo. Pero esa generación que se va a levantar no le va a interesar ni sus zapatos de marca. Dice la Biblia que Elías traía una vestimenta de cuero. No le va a interesar su vestimenta y sus trajes de lujo. Perdone, porque yo también los traigo. A esa nueva generación de la cual yo le estoy hablando hoy, los que se van a enfocar en juntar, esa es una nueva generación. Y van a ser de jóvenes, escucha. Es una palabra profética que el Señor me puso ayer en el corazón a mí, antes de venir aquí a la congregación. Que se van a enfocar solamente en los intereses de Él, no en los intereses propios ni de cada uno de nosotros, solamente en lo que Él marque y en lo que Él te diga. En eso ellos se van a enfocar. Se van a enfocar en que las almas conozcan que hay un Dios. En eso se van a enfocar. La 12ª generación, hasta la 12ª generación, nunca conocieron a Dios. Aún, miren mi hermano, Dios hablándoles, el Señor, hablándoles al pueblo de Israel en el desierto, a través de Moisés, viendo las maravillas de Dios en el desierto. Aún y ahí pudieron entenderlo. Creo que la nueva generación que el Señor quiere levantar en este tiempo es una generación que más que todo esté dispuesta a servir. El negarse a sí mismo y ver por los intereses primeramente de Dios y del pueblo del Señor, en el cual cada uno de ellos tenga que humillarse y tenga que siempre que caminar con la cabeza abajo. Exacto. Para que el Señor pueda venir a manifestarse, siempre buscando el servir a los demás. Qué interesante, Nidia, eso que tú acabas de hablar, porque yo veía, por ejemplo, en el caso de Esteban. Si tú analizas el caso de Esteban, nosotros como seres humanos, al momento de ser agredidos por alguien, vamos a ponerlo así en estas palabras, al momento de ser agredidos por alguna persona, en el caso de Esteban, siendo bofeteado, apedreado, ¿qué otra cosa puede ponerle usted? Él no ponía los intereses en su propia persona, porque yo me imagino que una bofetada duele, ¿no? Y dos, con más ganas. Usted rápidamente y yo nos lo hubiéramos ido a los moquetes a las personas si es que tenemos las manos libres. O a golpearlos si tenemos las manos libres, aún siendo pastores o apóstoles o lo que usted quiera y mande. Pero aún ahí Esteban, fíjense mi hermano, él no ponía los intereses en su persona o en el dolor que le estaba provocando lo que le estaban haciendo a aquellas personas. Él veía los intereses del Señor. Y fíjense lo que les dijo: perdónalos. ¿Por qué? Porque Esteban sabía, Nidia, lo que hay del otro lado de la vida. Esteban sabía que si Dios perdonaba a esas personas, a él no le interesaba que lo golpearan. Fíjate, esa nueva generación, Nidia, va a tener un amor incondicional. Escuchen, mi hermano, un amor incondicional hacia las almas. Un amor incondicional, que no va a haber condición para amar. Aunque las personas no le pongan like a sus fotos en el Face. Porque hoy, por ejemplo, hay personas que suben algo a ese Facebook y si no le ponen like lo borran. Esa es una forma de mostrar el descontentamiento que existe y el enojo, ¿no? Lo que existe hoy en día con nuestros amados jóvenes o adultos ya, o viejos en el sentido ya pastores con ese tipo de problemas de apóstoles, evangelistas y profetas y maestros con ese problema todavía de egocentrismo y de egoísmo que hay en el corazón del ser humano. Yo le digo que una nueva generación se va a levantar con un prototipo de Esteban, con un prototipo de Jesús, un prototipo de ese jovencito con una fe sorprendente, que sabía que Jesús podía hacer la multiplicación y alimentar a 4,420 personas. Se lo voy a poner nada más así, o 4,410, no sé cuántas serían, porque si ponemos que eran 4,900 piezas entre panes y peces y le quitamos 480 que fueron los que sobraron, porque son 40 por cada cesta. Ese es un número que el Señor me puso a mí en mi corazón. No viene en la Biblia,
Y no quiero que me diga hereje, por favor. Es un número que me puso a mí el Señor. Son 480. Entre 12 cestas, estamos hablando de una generación, de 12 generaciones perdidas sin conocimiento de Dios. Pero los discípulos que creen son los que van a ir a juntarlas, a recogerlas. Ese es el plan del Señor. Que esos discípulos vayan y las recojan sin ningún pensamiento de que mi persona vaya a ser lo primero. Primeramente va a ser engrandecer el nombre de Dios. Amén. Y como dijiste tú hace un momento, con la cabeza hacia abajo y las rodillas dobladas en todo momento. Y va a tener un amor incondicional esa generación, Idia. Un amor que no va a poner condiciones ante nada, ni ante las personas que no le pongan el dedito de like al Facebook. La verdad, mi hermano. Ni va a tener un amor, ni va a tener en su corazón, perdón que tartamudee tanto, ni va a tener en su corazón tampoco odio contra las personas porque no vienen a las iglesias, sino va a haber un amor hacia esas almas para que el Señor las perdone y que no se pierdan. Amén. El hermano Daniel Agüero comenta y dice: estoy convencido de que viene una generación que revolucionará el planeta con una unción única. Hemos vivido de una manera muy parecida a la del pueblo de Israel en el desierto, no conociendo a nuestro Padre y honrándolo como se merece y con mucha queja. Y da ciertas citas, Números 14:3, y dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esta incredulidad constante del pueblo produjo el enojo de Dios y como consecuencia dijo: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Entonces el Padre elige otra generación. En el Números 14:31 dice: pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Wow. Cuidado con despreciar la gracia de Él. Wow. Gracias, hermano, porque la verdad esto fortalece, ¿no?, el tema que hoy estamos abordando. Esto fortalece que es una nueva generación. Yo estoy convencido completamente de que la estructura religiosa de este tiempo va a ser derribada. Y me incluyo dentro de la estructura religiosa. Dios va a derribarla completamente. Amén. Yo quiero ser joven en el espíritu y tener una nueva visión y ser de los que Dios quiere levantar para que nadie se pierda, porque quiero ver la tierra, quiero ver la promesa de Dios, quiero ver la promesa del Padre. Y me retumba mucho la palabra que tú acabas de mencionar, porque si no humillamos nuestra cabeza, si no bajamos la vista al suelo, si no doblamos nuestra rodilla y nos humillamos y lo vemos solamente a Él, y los intereses solamente de Él, no el interés propio, no mis likes, no mi vestimenta ni mis zapatos, no, los intereses de Dios. Y los intereses de Dios es que ve y recoge para que no se pierda nada. Porque Dios dio la medida correcta. Sí. Dios dio la medida correcta. Dios no dio nada para que se perdiera. Escucha, Dios no dio nada para que se perdiera. Cuando Dios envió la multiplicación de los panes y de los peces, Dios, ¿a poco tú crees que Dios les mandó a la gente? Dijo: les voy a dar de más por si a alguno le queda hambre y que vaya más tarde a comer. Sí. ¿Tú crees eso? No. Por si a alguno le queda hambre, le voy a juntar 12 cestas, porque más al ratito para la meriendita. ¿Tú crees eso? No. Imagínate, le dijo a los discípulos: ve y junta 480 pedazos de panes que sobraron. Le estoy poniendo un número. Y luego posiblemente venga alguna persona que le quedó hambre y no se sació completamente y venga y coma. Ahí van a estar las 12 cestas. No, mi hermano, Dios dio la medida correcta. Él nunca se equivoca en lo que hace. Y esos 480 está hablando de las 12 generaciones perdidas que nunca supieron escuchar la voz de Dios hasta ese día. Porque si tú empiezas a contar las generaciones, desde Abraham hasta Jesús fue la generación 13. Sorprendente, y usted y yo somos la 14. Creo que día con día cada uno de nosotros tenemos que buscar al Señor con una
con un gran anhelo, con una gran hambre de Él, porque lo que está pasando en este tiempo es que la lámpara del Espíritu poco a poco se va extinguiendo. Así es. Y en el momento en que ese espíritu se logra extinguir, yo creo que es cuando entra la otra generación, la generación del relevo, la generación que va a ir a conquistar la tierra que aún el Padre falta por entregar. Wow, mi hermano, yo quiero ser de ella, ¿y tú? De esa nueva generación que Dios está hoy estructurando, que Dios hoy está levantando, que Dios hoy está poniendo a la mesa, pero una generación, como te estoy hablando hoy, que no vea intereses propios, ni intereses familiares, sino que vea los intereses del reino de Dios, que vea los intereses de Dios, que no se pierda nada. Y a mí me impacta tanto la historia que está escrita de Esteban, que ahí me doy cuenta que este hombre tenía un amor incondicional. Pregunta Damián, pastor, dice justamente lo que acaba de nombrar el pastor, lo de generación no es cuestión de edades, viene de gen, de procreación, procreados espiritualmente, ¿no? Claro. No, eso no tiene nada que ver con edades, tiene que ver con personas que tienen una fe en un sentido literal, que tienen una fe de jóvenes, una fe de conquista, una fe de establecer el reino, una fe de solamente verlo a Él, no ver los intereses propios, no ver de cómo me veo, si me veo bien, si me veo mal. No ver si el hermano me ama o no me ama. Esa no es la generación que Dios busca. Dios busca una generación que no vea por sí mismo, sino que vea por Él, que vea por lo que sobró, por lo que está esparcido, que no se pierdan, que vayan y vayamos a conquistarlos y traerlos al reino, porque eso es lo que hoy está sucediendo. Mira, Nidia, hoy, y perdona que lo vuelva a mencionar, dentro de lo que en sí el círculo encierra, en lo que se llama iglesia, la salvación es muy esporádica, no es constante. La salvación es, las personas, como decimos nosotros, profesando conocer a Dios, nos hicimos necios. No hay salvación dentro de la iglesia hoy en día. Solamente la gente busca, como siguen a Jesús, por una cuestión humana, por una cuestión de emocionalismo, por una cuestión de recibir algo a cambio. Pero una cuestión de buscar a Dios por convicción, por pasión, no hay. Son escasos las personas que en realidad buscan a Dios con un corazón dispuesto a morir y a dar el todo por Él. No hay. Como no hay los Esteban, esos ya se acabaron. Hoy estamos enfocados nosotros en hacer tantas cosas, pero menos en ir y que no se pierdan. Y hablarles y traerlos, echarlos a las cestas y que no se pierdan. Ese es el plan perfecto de Dios. Amén. Pero esa nueva generación que yo le estoy hablando, que hoy se va a levantar o que ya se está levantando, es una nueva generación, como le vuelvo a repetir lo mismo, que no va a ver por sus intereses, solamente por los intereses del único, que es el Señor. Por Él van a ver los intereses, solamente van a estar enfocados en Él, no en nosotros mismos. Esas personas, mi hermano, vuelvo a repetir otra vez, no tendrán un amor incondicional hacia las personas. No se amarán a sí mismos, sino amarán a las personas, porque es bien práctico. El Señor resumió la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí fue donde el Señor resume la ley con un amor incondicional hacia las personas, que te hayan hecho daño, que no te hayan hecho daño, que se hayan ido de la iglesia, que no se hayan ido de la iglesia, que te hayan defraudado, que te hayan robado, que te hayan escupido, que te hayan cacheteado, que te hayan estirado los pelos. No importa, el amor incondicional hacia esas personas tiene que ser siempre de una manera abierta, no condicionando. Pero esas personas tendrán el Espíritu Santo tan arraigado en sus corazones que no les va a interesar absolutamente nada, sino hacer la perfecta voluntad del Padre. Nada más. Amén. Ese es el plan de esa generación. No hacerla buena, ni hacerla agradable, porque hay quienes hacemos la buena,
y hay quienes hacemos la agradable voluntad del Padre. Pero hay los que hacemos la perfecta voluntad de Dios, son pocos aquí en la tierra. Y ahí es cuando lo tenemos que buscar a Él, para que Él sea el que nos dirija. Porque ahorita en este tiempo, dice la palabra, no hay que creernos sabios en nuestra propia opinión. Siempre tenemos que clamar al Señor porque su sabiduría se manifieste sobre cada uno de nosotros, y que sea la sabiduría, que sea el temor del Señor el que nos vaya encaminando. Yo creo que por eso la nueva generación que usted habla, que el Señor quiere levantar, es una generación que va a tener un amor incondicional por cuanto va a vivir en el Espíritu. Por cuanto la carne, yo creo que va a estar lo menor posible operando sobre sus vidas. Claro, mi hermano, lo que tú estás hablando tiene mucho sentido, porque esta nueva generación que tú estás diciendo, Nidia, son personas que van a estar siempre involucradas más en el área del espíritu que en el área de la carne. Sí. La carne no va a predominar sobre sus vidas. La carne, o todo lo que tenga que ver con en relación al deseo humano, no va a ser parte de sus vidas. Amén. Sino va a ser una generación completamente, voy a decir la palabra, eunucos, completamente consagrados, nazareos, como se decía en el Antiguo Testamento, consagrados para Dios. Esa generación solamente va a buscar los intereses de Él, no van a ver los intereses propios, no van a ver a ver qué tan grande es mi iglesia, a ver cuántos miembros tengo yo en mi iglesia, a ver cuántos hoy recopilamos, a ver cuántos hoy llevamos a los pies de Cristo. No, mi hermano, porque ¿para qué sirve tener 20,000 personas cuando de las 20,000, 19,900 se van al infierno? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de tener 20,000 personas congregadas en un solo lugar cuando las 20,000 completas están en pecado total? Esa nueva generación va a estar cuando ellos hablen, y escucha bien esto, cuando esos chavos hablen, cuando esa generación se levante, y yo sé que se está levantando ya, empiecen a hablar, los oídos de las personas les van a retumbar, les van a retiñar, van a sentir comezón en sus oídos, y van a sentir un temor sorprendente a Dios. No como hoy, que hoy predicamos la palabra de Dios y les hablamos del arrepentimiento, les hablamos del pecado, les hablamos del adulterio, de la fornicación, de la mentira y todo ese tipo de cosas que hoy normalmente compartimos dentro de nuestras congregaciones. Y la gente sale de las iglesias y sale haciendo lo mismo, de lo que le estás hablando, de lo que le dijiste que no hagan, lo siguen haciendo. No hay un arrepentimiento. No lo hay. No lo hay. Y estamos enfocándonos en nuestros propios intereses y beneficios cuando estamos pidiéndole a la gente, danos para tener más likes en el Facebook, porque hay pastores, y perdón que le diga a mi hermano, que ponemos un comentario pequeño, un comentario de Cristo te ama y la fe de Cristo es sorprendente, y cosas así muy breves, voy a hablar de esto, pero son 5 o 6 palabras, 50 y tantos mil likes en un momentito. Los 55,000 se van al infierno si andan en pecado. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Yo creo, y eso es una forma muy personal de decírtelo, y no estoy atacando y no quiero sonarme muy agresivo en este sector, pero estoy hablando de la generación que va a estar enfocada en que no se pierda nada, no en nuestros propios méritos, es más, no en las cámaras de televisión como tú me estás viendo ahorita a mí y a Nidia. No les va a interesar eso, te lo aseguro. A ellos no les va a interesar absolutamente ni la televisión, ni los medios de comunicación, no les va a interesar nada de eso. Su enfoque primario, escucha, va a ser única y exclusivamente que no se pierda nada de la grey de Dios. Porque Dios da la medida perfecta. Y cuando Dios da la medida perfecta, Él no quiere que nadie se pierda, dice la palabra de Dios. Amén. Y por eso está levantando esa generación, para que se levanten y se vayan a recoger lo que está perdido. Fíjate, ojo con esto, lo que está perdido. Porque esa generación que hoy está emergiendo ya en la tierra, ellos, hermano, otra vez te lo repito, ellos no tendrán nada que ver con las cuestiones de lo que nosotros hoy hemos estado haciendo. Habemos tantas personas hoy, aún pastores, apóstoles, maestros, que tenemos estructuras que todavía ni siquiera se han podido derrumbar de nuestras mentes.
Los niños son los que nos van a venir a enseñar, aunque tú no lo creas. Ellos son los que nos van a venir a enseñar a nosotros los viejos qué es lo que Dios en realidad está buscando para Él, no para mí, para Él. Amén. ¿Cómo ven, Nidia? Tremendo el tema que está tratando, pastor, y creo que tenemos que ponerlo por obra. Simplemente buscar los intereses de Dios, buscar la perfecta voluntad del Padre, y que sea su Espíritu el que día con día nos sea dirigiendo, y que la sabiduría y el discernimiento de parte del Señor siempre estén activados sobre nuestra vida. Amén. Mira, mi hermano, el tiempo hoy se nos fue rapidísimo. Yo no sé si a ti se te pasó el tiempo rapidísimo, pero no enfocamos tanto en una cuestión de lectura de la palabra. El tiempo es oro, y más que todo nos enfocamos en una palabra que el Señor había estado poniendo en el corazón de esta congregación desde hace unos días atrás, de lo que Él está planeando hacer, y que quisiésemos que usted y yo fuésemos parte de ese despertar, o de ese nuevo despertar que Dios está trayendo sobre una nueva generación que hoy levanta. Y la verdad, yo le invito para que estemos orando, y como dijiste tú hace un momento, sobre todas las cosas mantener nuestro rostro inclinado a tierra, nuestra rodilla doblada, y que nuestro espíritu nunca sea contaminado. Escucha, mi hermano, porque al momento que tu espíritu sea contaminado, o mi espíritu, escucha muy bien esto también, sí, por el orgullo, por la vanagloria, por la incredulidad, todo lo que tenga que ver en el área del espíritu, ahí estamos ya sin poder avanzar y nos vamos a detener. Entonces, todos nosotros somos parte de ese nuevo despertar que Dios hoy está trayendo sobre la tierra. Y bueno, el punto importante es que oremos a Dios, bajemos nuestra vista abajo, nuestra rodilla, y la clavemos al piso, y que nos mantengamos siempre humillados con un corazón dispuesto a nuestro Dios, y siempre viendo por los intereses de Él, no por mis intereses, por los intereses de Él, de Dios. Dice el hermano Daniel Agüero, envía una cita en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, y pone entre paréntesis, que nadie se pierda, así es, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, es una cita muy importante que nos enseña que Él no quiere que nadie se pierda. En el caso, por ejemplo, de los panes que estaban en el verso número 10 del capítulo 6, dice, entonces los judíos dijeron, ya me equivoqué, en el verso número 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Amén. Y la hermana Tere también está presentando una petición, y dice que pide por Conce, que tiene 97 años y tiene un problema en los lagrimales, y pide a Dios que la sane. De pronto empiezan a llorarle los ojos, y por unas reuniones que ella está teniendo los sábados. Amén, claro que sí, hermana Tere, vamos a estar orando por ello, por la hermana que tiene 97 años, gloria a Dios por esa cantidad de años que Dios ya le ha proveído de vida. Ojalá Dios le ponga otros cuantos más, no le voy a decir otros 97 porque me exageraría, ¿verdad? Pero que Dios le ponga otros años más de vida, y que el Señor la sane de ese problema que tiene en sus ojos. Amén. ¿Algo más que tengas que agregar por ahí? ¿Alguien más, Nidia, que esté por ahí escribiendo? No, nadie más. Bueno, entonces hoy vamos a cerrar este segmento de programa televisivo, y el día de mañana también vamos a estar aquí en el programa con mi esposa. Ya va a estar lista y dispuesta para enviar una palabra de bendición a todo el mundo entero. Y esta palabra que hoy se ha compartido, le agradecemos a nuestros hermanos que han interactuado con nosotros a través de este medio de comunicación. La verdad, estamos muy contentos porque interactuamos y aprendemos todos juntos. Así que el día de mañana, pues no se lo vaya a perder, por favor. Y vamos a hacer esa oración. ¿Por qué no oras tú? Sí, y claro. sellamos cerramos el programa con una oración, y el día de mañana nos vemos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, te damos gracias, Padre, por lo que usted nos ha hablado. Yo le pido, Padre, que la palabra sea sembrada en el corazón de nuestros hermanos. Usted conoce, Señor, a cada uno, Señor, de los que están detrás de estas cámaras, Padre. Y yo le pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que su presencia los inunde en este momento de una manera sobrenatural. Que usted, Señor, sea
manifestándose a ellos de una manera extraordinaria. Los bendecimos, Señor. Bendecimos, Señor, sus casas. Decretamos, Padre, que en este momento, Señor, cada petición que ellos han presentado delante de ti, usted, Señor, estará supliendo conforme a su perfecta voluntad. Te damos gracias, mi Dios, y te pedimos que la paz siempre, Señor, abunde sobre cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el día de mañana, mis hermanos, nos vemos aquí en este canal televisivo vocem.tv y en su programa preferido, Cubriendo con Bendición. Entonces, hasta mañana y Dios me los bendiga grande y abundantemente. Hasta luego. Llueve, ven, llueve sobre mí.